Camboya, principios de los años 70. El general Lon Nol, con apoyo estadounidense, da un golpe de estado y derroca al príncipe Sihanouk. Sin embargo, la difícil situación que atravesaba el país y la dura oposición de los campesinos camboyanos generan una enorme inestabilidad política. Y en este contexto, emerge uno de los mayores genocidas de la historia de la humanidad, Pol Pot, un maestro formado en París en ideas marxistas y maoístas que, junto a su grupo revolucionario, los Khmeres Rojos, inspirados por la Revolución Cultural China, libraron una guerra civil desde las junglas, con el objetivo de establecer una sociedad completamente agraria, sin ciudades, sin educación, sin dinero y sin pasado. En abril de 1975, tomaron la capital en un solo día, declararon el año cero, quemaron bibliotecas y registros, ejecutaron opositores y vaciaron la ciudad en unas horas. Los supervivientes que más suerte tuvieron fueron desplazados al campo para ser víctimas de trabajo forzoso y de hambrunas, pero otros muchos fueron enviados al mismísimo infierno, a donde me dirijo en estos instantes. Estamos en Tuol Sleng, también conocido como la prisión S21, y es uno de los sitios emblemáticos del terror de los Khmeres Rojos, porque estamos ante el más importante de los 200 centros de torturas que se esparcieron por todo el país, por todo Camboya, entre los años 75 y 79. Y este centro, como podéis ver, antes de ser un centro de torturas, era una escuela, era un instituto, al que venían los niños a recibir clases, a jugar, un colegio normal. Y de la noche a la mañana pasó a ser uno de los sitios más terroríficos de toda la historia de la humanidad. Ya que una vez tomada Phnom Penh por parte de los Khmeres Rojos, lo que hicieron fue crear un ambiente de terror, en el que cualquiera era un enemigo del régimen. Como hemos dicho, solo el campesino era el único camboyano puro, el único camboyano que merecía vivir. Y bajo esa máxima se empezaron a producir no solo asesinatos, sino también detenciones en masa. Y 20.000 de esos detenidos fueron a parar a centros como este, donde no importaba la realidad de los hechos, no importaba si eras culpable o inocente. Lo único que se pretendía era instaurar el terror. Y si para sacarte una confesión, aunque sea falsa, tenían que estar torturándote horas y horas y días y semanas, lo hacían. Las aulas de clase se convirtieron en celdas minúsculas de aislamiento o de tortura, donde los Khmeres Rojos mantenían a los prisioneros en unas condiciones nefastas y, como os he dicho, sometiéndolos a unas torturas horribles con el objetivo de sacar una confesión. El patio y los lugares que utilizaban los niños para hacer ejercicio, como esta estructura de madera de la que se colgaban los niños jugando, pasó a ser un instrumento del horror, del que colgaban a los prisioneros boca abajo y los ahogaban en unas tinajas. Y una vez obtenían esas confesiones, venía lo peor. Pero eso no ocurría aquí, sino en nuestra siguiente parada. Os cuento desde ahí. Nos hemos venido a las afueras de Phnom Penh y estamos en Chong Ek, que fue uno de los 300 campos de exterminio que se crearon alrededor de Camboya durante la época de los Khmeres Rojos. Lo que pasó aquí es una barbaridad y voy a entrar ahora y os cuento todo porque vais a flipar. Estar aquí te deja con una sensación bastante rara, porque se estima que en este complejo ahora mismo hay enterrados unos 8.000 cuerpos de víctimas, de prisioneros que fueron aquí ejecutados. Y todavía se te queda peor cuerpo cuando te enteras que esto es solo uno de los 20.000 complejos con fosas comunes que había repartidos por todo Camboya, donde en total, entre todas ellas, llegaron a enterrar a 1.300.000 personas.
Como habrás escuchado muchas veces, según numerosas fuentes, los nazis en Alemania engañaban a los prisioneros de los campos de concentración diciéndoles que iban a darles una ducha cuando en realidad les estaban conduciendo hacia la cámara de gas. Y aquí la estrategia no fue muy diferente. Con el objetivo de mantener la calma y facilitar los traslados a los prisioneros desde los centros de tortura como el S-21 en el que acabamos de estar, se les decía que se les iba a trasladar a otro centro o incluso se llevaban a cabo engaños mucho más crueles diciéndoles que se les iba a otorgar la libertad. Y una vez hubieron generado esta sensación de calma o incluso de esperanza en los prisioneros, por las noches los trasladaban a campos de exterminio como este, donde a pesar de lo que ellos creían, no les esperaba la libertad, sino la muerte. Bueno, y si os ha parecido duro todo lo que os he contado hasta ahora, preparaos porque lo que viene ahora para mí es lo más duro de todo. Y es que, para que os hagáis una idea del poco valor que tenían las vidas para los Jemeres Rojos, a los prisioneros se les ejecutaba con azadas, con cuchillos o incluso a golpes. Y de hecho, a las mujeres, a los niños y a los bebés se les ejecutaba golpeándolos directamente contra este árbol que tengo aquí detrás, que se conoce como el Killing Tree, el árbol asesino. Y una vez se les ejecutaba siguiendo este método, los tiraban directamente a esa fosa común que cavaron ahí al lado para facilitarse el trabajo. Y claro, a mí aquí me surgen dos preguntas. La primera, ¿por qué se tomaban la molestia de seguir estos métodos de ejecución cuando estábamos en una época en la que ya existían las armas de fuego? Pues bien, la respuesta a esta pregunta es simplemente que los Jemeres Rojos no querían gastar balas y para ellos tenía más valor una simple bala que la vida de cualquier prisionero. Y la segunda pregunta que se me vino a la mente es ¿por qué mujeres, niños y bebés? ¿Por qué asesinarlos también a todos ellos? Pues esto responde a dos motivos. El primero es que Pol Pot y los Jemeres Rojos querían evitar cualquier tipo de posible venganza por parte de un hijo o una mujer de un prisionero asesinado. Y lo segundo es que simplemente estaban haciendo honor a uno de sus lemas más importantes, que era: para eliminar la hierba hay que exterminar las raíces. Y hablando de árboles, este que tengo aquí detrás se conoce como el Magic Tree y es el árbol mágico porque de alguna forma hacía el trabajo más fácil a los Jemeres Rojos. Y es que de él se colgaba un enorme altavoz del que estaba saliendo música a todo volumen 24 horas al día, 7 días a la semana, con el único objetivo de tapar los gritos de las cientos y cientos y cientos de personas que ejecutaban aquí todos los días, siguiendo los métodos que os he contado. Bueno, ya está cayendo la noche aquí en Phnom Penh. Me he venido a orillas del río Mekong, que es una de las insignias no solo de Camboya, sino de todo el sudeste asiático. Y bueno, llegamos al final del día, por lo tanto también al final de la historia, y tenemos que conocer cuál fue el final de los Jemeres Rojos. ¿Cómo cayó este imperio cruel, por llamarlo de alguna forma? Pues básicamente lo que acabó con este régimen fue su propia ambición, que a través de la crueldad y a través del sometimiento a un pueblo entero, a través de la fuerza, acabó perdiendo totalmente el norte sobre su poder real, ya que otra de las características que definían a los Jemeres Rojos era que sentían un profundo antivietnamitismo. Odiaban a Vietnam y de hecho consideraban que muchas de las zonas de Vietnam en realidad por derecho histórico pertenecían a Camboya. Y como consecuencia de esta idea se adentraron en las zonas vietnamitas del delta del Mekong, al sur del país, y empezaron a aplicar ahí sus técnicas de tortura y de uso de la fuerza con la población vietnamita.
con el objetivo de anexionar estas zonas vietnamitas a su régimen. El problema es que esta sensación de superioridad que sentían los Khmeres rojos no era real y subestimaron a un ejército vietnamita que no solo estaba mucho más preparado que el ejército de los Khmeres rojos a nivel de armamento, sino también en formación y estrategia militar, ya que este ejército vietnamita venía de derrotar nada más y nada menos que a la poderosa Estados Unidos en la famosa guerra de Vietnam. Por lo tanto, a finales del 78, el ejército vietnamita, unido a una serie de grupos revolucionarios camboyanos que hacían oposición a los Khmeres rojos, invadieron Camboya. Y en tan solo 2 semanas, el 7 de enero de 1979, cayó Phnom Penh. Cayeron los Khmeres rojos y por fin Camboya, con la ayuda de Vietnam, puso fin a esta pesadilla. Y nos queda resolver una última incógnita que supongo que os lo estaréis preguntando, y es ¿qué pasó con Pol Pot? ¿Cuál fue el final de este hijo de la grandísima? Pues bien, con la caída de Phnom Penh en el 79, Pol Pot huyó a la selva tailandesa, donde estuvo resistiendo un tiempo como guerrillero. Y si ya de por sí estaba como una puta cabra, ahí se le terminó de pirar del todo, porque estaba convencido que la única razón por la que su régimen había caído era porque los suyos lo habían traicionado de alguna forma. Entonces, en esta nueva vida, en esta huida, con el régimen que consiguió escapar, instauró ahí también una política del terror, donde ejecutaba sin miramientos a sus soldados más fieles. Y su final comenzó a raíz de una de estas ejecuciones, cuando ordenó ejecutar a Son Sen, a su mujer y a todos sus hijos, un lugarteniente que había sido extremadamente fiel al régimen y a Pol Pot. Y ante esta ejecución, tras casi 20 años escondidos en la selva tailandesa, fueron los propios hombres de Pol Pot los que se organizaron entre ellos, liderados por el lugarteniente Tam Ok, conocido en Camboya como el Carnicero, y detuvieron a Pol Pot y le condenaron a arresto domiciliario en el año 97. Y casi un año después, en el 98, bajo este arresto domiciliario ordenado por sus propios hombres, finalmente Pol Pot acabó muriendo. La versión más extendida o más aceptada es que murió de un paro cardíaco, pero la verdad es que no está claro y sí que hay cierto misterio alrededor de su muerte. Y bueno, ya sí que sí, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la historia. Millones de gracias por pinchar en el vídeo y por dedicarle unos minutillos de vuestro tiempo libre para verlo. Y nada, yo voy a seguir viajando por aquí, descubriendo sitios, historias increíbles que por supuesto les voy a contar a través de este canal y a través de mis redes sociales. Si me dejáis un like, un comentario y os suscribís, os lo agradecería un montón porque me ayuda muchísimo. Y nada, nos vemos muy pronto.